Hoy nos vamos a sumergir en una de las técnicas más elegantes y, la verdad, más potentes de la química analítica. Hablamos de la valoración complexométrica. Suena complicado, ¿verdad? Pues en realidad es la forma en la que la química nos permite contar cosas, átomos que son, completamente invisibles. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se mide algo que no se puede ver? A ver, imaginemos que tenemos una disolución llena de iones metálicos, qué sé yo, calcio o magnesio. No se pueden coger y contar uno por uno, es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la clave está en hacerlo reaccionar con algo que sí que podemos medir con una precisión milimétrica. Y aquí es donde entra en juego una técnica clásica llamada valoración. Básicamente usamos un montaje como este para ir añadiendo gota a gota una disolución de la que conocemos su concentración a la perfección, el valorante, hasta que llegamos a un punto clave, el momento exacto en el que ha reaccionado con toda la sustancia que nos interesa medir. O sea, para que nos entendamos, es un poco como contar una multitud desconocida, dándole un apretón de manos a cada persona. Si al final sabes cuántos apretones de manos has dado, sabes exactamente cuánta gente había. Parece simple, ¿verdad? Pues, la clave de todo esto está en encontrar el apretón de manos químico que sea perfecto. Vale, para entender bien todo este proceso, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a hablar de cómo contar esos iones invisibles. Después, presentaremos a la auténtica protagonista, la supermolécula, el EDTA. A continuación, veremos cómo interpretar los datos, cómo leer la curva de valoración. Luego, un punto crucial, cómo controlar la química del sistema. Y para terminar, descubriremos cómo hacemos para finalmente ver la señal. Muy bien, vamos al lío. La supermolécula, el EDTA. A ver, para que una valoración de este tipo funcione de verdad, la reacción tiene que ser, digamos, perfecta, limpia, rápida y sobre todo completa. El gran reto es encontrar una molécula que se una a nuestros iones metálicos justo de esa manera. Y aquí es donde entra en juego el EDTA. Y aquí está la clave de todo, la diferencia entre ligandos monodentados y polidentados. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en los monodentados como alguien que intenta darte la mano usando solo un dedo. El agarre es débil, inestable. Los polidentados, en cambio, son otra cosa. Esos agarran con toda la mano, con varios dedos a la vez. Y claro, el agarre es muchísimo más fuerte, más estable y se produce de una sola vez. Y esta imagen lo deja clarísimo. Así es como se ve esa diferencia en la práctica. Las curvas de los ligandos monodentados son muy graduales, sin un punto final bien definido. Pero la curva roja, la que corresponde a un ligando polidentado, tiene esa caída vertical, nítida, brutal. Ese es el momento exacto que estamos buscando. Es el apretón de manos definitivo. Y el ligando polidentado por excelencia, el campeón absoluto de las valoraciones complexométricas, es el héroe de nuestra historia, el EDTA. Su nombre completo es ácido etilendiamino tetracético, pero vamos a quedarnos con EDTA. Es sin duda la molécula que lo cambió todo en este campo. Es que el EDTA actúa literalmente como una garra de 6 dedos. Tal como vemos en esta estructura, envuelve por completo al ion metálico, en este caso es cobalto, y lo atrapa desde 6 puntos de anclaje diferentes. Forma una especie de jaula molecular súper estable, lo que llamamos un quelato. Y lo más importante de todo es que lo hace siempre en una proporción exacta de 1 a 1, un EDTA por cada ion metálico, ni más ni menos. Por eso es perfecto para contar. Perfecto. Pasamos a la siguiente parte, leer la curva. Vamos a ver cómo toda esta reacción química se traduce en datos que podamos interpretar. Esta es, por así decirlo, la historia que nos cuentan los datos del experimento. Esta es la curva de valoración típica que obtenemos con EDTA. Tiene esa forma de S tan característica. A ver, en el eje vertical tenemos el PM, que básicamente mide la concentración de metal que hay libre en la disolución. Funciona de una forma muy parecida al pH, es decir, cuanto más alto es el valor de PM, menos metal libre nos queda. Y en el eje horizontal simplemente el volumen de EDTA que hemos ido añadiendo. Y el punto clave de toda esta curva es este, el punto de equivalencia. Es el centro exacto de ese salto vertical tan pronunciado. Es, podríamos decir, el instante mágico en el que hemos añadido la cantidad justa de EDTA para atrapar hasta el último ion metálico que había en la muestra. Ese, precisamente, es el resultado que buscamos. Y ojo que no todos los metales cuentan la misma historia. Fijaos en cómo el salto para el hierro, que forma un complejo súper estable con el EDTA, es gigantesco. El del níquel es un poco menor, y el del calcio, que es el menos estable de los que vemos aquí, pues tiene el salto más pequeño. Al final, la fuerza de ese apretón de manos químico determina lo clara y lo potente que va a ser la señal. Bien, llegamos a la tercera parte, controlar la química. Porque aquí viene el giro.
Para conseguir estas curvas tan perfectas, no basta con mezclar el EDTA y el metal sin más, para nada. Hay que convertirse en una especie de director de orquesta de la reacción química. Las condiciones lo son absolutamente todo. Y es que para que la reacción sea perfecta, el EDTA necesita el entorno adecuado. Y el factor más importante de todos, el que de verdad puede marcar la diferencia entre un experimento exitoso y un fracaso total, es el pH. O sea, la acidez de la disolución. Y este gráfico es la clave para entenderlo. Muestra cómo cambia la reactividad del EDTA con el pH. A pHs bajos, o sea, en un medio ácido, el EDTA está, digamos, ocupado, unido a protones, y no puede agarrar bien a los metales. Solo cuando subimos a pHs altos, básicos, por encima de 10, es cuando está en su forma totalmente libre y preparado para actuar como esa garra de 6 dedos tan eficaz. Y aquí vemos el efecto práctico. Al valorar calcio a un pH bajo de 6, la señal es muy débil, muy tendida, casi inútil para medir nada. Si subimos a pH 12, obtenemos una señal perfecta, súper nítida. Esto nos demuestra que para cada metal es fundamental elegir el pH óptimo para que la valoración funcione. Y el pH no es el único factor, ¿eh? Otros compuestos químicos también pueden interferir. Por ejemplo, si añadimos amoníaco, este esconde los iones de níquel, compite con el EDTA. Fijaos cómo al añadirlo, el punto de partida de la valoración es mucho más alto. Esto nos indica que hay que tener siempre en cuenta estas posibles reacciones secundarias que pueden afectar a la medida. Muy bien, vamos con la última parte. ¿Cómo vemos la señal? Porque hemos visto la teoría, los gráficos, pero nos falta la pieza final del puzzle. ¿Cómo se ve realmente ese punto de equivalencia en el laboratorio? Con nuestros propios ojos. ¿Cómo hacemos visible lo invisible? Los datos en el gráfico son muy claros, sí, pero ¿cómo se ve ese punto de equivalencia, que es invisible, en un laboratorio real? La curva de valoración es genial, pero no aparece de forma mágica en el matraz. Lo que hace falta es una forma de que la propia disolución nos grite de alguna manera: ¡para! Ya has llegado al punto de equivalencia. Y para eso, la solución es usar lo que se conoce como un indicador metalocrómico. Son unas moléculas de colorante muy especiales, muy listas, que tienen una propiedad fascinante. Cambian de color dependiendo de si están unidas a un ion metálico o no. Tienen un color cuando están libres y otro completamente diferente cuando están unidas a un metal. Y el mecanismo es de una elegancia química increíble. A ver, funciona así. Al principio, el indicador, que es un agente de unión débil, se une al metal y le da a la disolución un primer color. Después, empezamos a añadir el EDTA, que es mucho más fuerte y va capturando primero todo el metal que está libre. Cuando llegamos al punto de equivalencia, y ya no queda metal libre, el EDTA le roba el metal al indicador. Y justo en ese instante, el indicador se queda libre y ¡zas!, la disolución cambia bruscamente a un segundo color. Y este es el momento culminante. El resultado visual. Ese cambio de color, nítido y espectacular, es la señal que nos dice que de forma precisa la valoración ha terminado. Es la señal visual de que se ha llegado exactamente al punto de equivalencia. Hemos conseguido hacer visible el punto final de una reacción entre sustancias que, de otra forma, serían incoloras. Al final, todo se reduce a esto, a encontrar el compañero de reacción perfecto. El EDTA nos permite contar iones metálicos con una precisión que es, la verdad, asombrosa. Y esto nos deja con una pregunta final muy interesante. Si logramos dominar las reglas de la química, ¿qué otras cantidades ocultas, qué otros secretos invisibles del mundo podríamos llegar a medir si encontramos el compañero químico adecuado?